criminología moderna trata principalmente de nuestro deseo por ampliar nuestros horizontes a nuevas áreas de estudio. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Para qué está? Nosotros como criminólogos tenemos que darnos cuenta que no únicamente hablamos de derecho, tampoco de juicios morales o éticos. La criminología debería basarse en el método científico, porque a pesar de estar dentro del apartado social, también somos una ciencia, y como cualquier ciencia debemos comprobar nuestros resultados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Vargas. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia en la carrera de Ciencias Criminológicas. Será un gusto para mí hablarles un poco acerca de mi carrera. Primero lo primero, ¿a qué nos referimos con criminología moderna? De ahora en adelante, la criminología explicará el comportamiento delictivo a través de la perspectiva científica. Si nos remontamos a tiempos de antaño, la criminología clásica se trataba del estudio únicamente de la criminalidad como algo de libre albedrío o como una decisión racional. En cambio, a día de hoy, nosotros nos damos cuenta de que existen factores tanto psicológicos, sociales como culturales. Estudiamos al delincuente, al delito, a la víctima e incluso el control social. Gracias a la interdisciplinariedad de la criminología actual, podemos entender de dónde viene el crimen. Sabemos que esto no solamente es una decisión propia, muchas veces es algo desesperado. Y gracias a entender las causas, también podemos tratar las consecuencias y además tratar de prevenirlo. Básicamente somos estrategas modernos que a largo plazo se encargan de problemas diarios con información válida y comprobada. ¿Y cuál es la mejor parte? Que nuestra ciencia ha evolucionado hasta tal punto en el que no necesitamos de estrategias violentas para poder solucionar el crimen. Y bueno, para algunos esta idea puede sonar algo ambiciosa y poco realista. Sin embargo, tenemos bastantes justificaciones con las cuales argumentar esta visión. Ahora me toca demostrar que podemos explicar el comportamiento criminal. Y qué mejor hacerlo que desde sus bases, desde los modelos teóricos contemporáneos con los cuales nosotros podemos hablar del crimen como si fuera un mal conocido. Modelo teórico número 1, el modelo clásico, el que a día de hoy no vamos a utilizar porque ya está bastante pasado de moda. De ella se explica que el criminal puede creer que el coste de la recompensa vale la pena. Por tanto, el castigo o la sanción realmente no son equiparables a la obtención como resultado del crimen. Gracias a esta teoría es que nace la idea de que un delito se crea a partir de un delincuente motivado, una persona u objeto vulnerable y además un guardián que no existe. Y por supuesto también da el pie a situaciones espaciales en las cuales lo que realmente importa es saber a qué hora del día, con qué personas y el espacio físico en el cual usted se encuentra, y todos estos factores pueden implicar una mayor probabilidad para ser víctima de un delito. Modelo teórico número 2. El modelo que rompió con la escuela clásica, el modelo positivista. Aquí veremos un antes y un después en la historia de la criminología. ¿Por qué eligió delinquir? ¿Qué lleva a una persona a tomar esa decisión? Aquí se adjudica a varias causas, por ejemplo, las biológicas, las psicológicas y las sociales. En sus primeras entregas, las causas biológicas trataban sobre todo acerca de qué dentro de los rasgos físicos pueden provocar el delito en las personas. Era un estudio esencialmente antropológico. Más adelante, estas teorías van a evolucionar y nos redirigen hacia el cerebro, hacia la herencia y hacia la bioquímica. Incluso se ha llegado a hablar de problemas alimenticios que aumentan el déficit nutritivo, aparte de también la contaminación ambiental. Hay muchos factores que se pueden incluir dentro del apartado biológico. Ahora, dentro del plano psicológico, aquí vamos a empezar a hablar de enfermedades mentales, ya sea por trauma, psicosis, falta de empatía, lo que nosotros ahora conocemos como teorías de la personalidad, y cómo el delito ahora se relaciona con conflictos internos de cada una de las personas. Dentro del plano social vamos a hablar de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de educación o incluso del desempleo. Lo interesante es que a día de hoy, cuando estudiamos el modelo positivista, no nos centramos únicamente en un solo origen, sino que más bien tratamos de integrar todos los factores posibles para poder dar una razón de ser a el criminal. Esta fue nuestra moneda de cambio para poder entrar así
a ser una ciencia que realmente se basa en comprobaciones, métodos empíricos, estudios y teorías verificables. En palabras simples, dejamos de ser moralmente ambiciosos para volvernos científicamente realistas. Modelo número 3. Y aquí estaremos hablando de los modelos dinámicos. Así como el enfoque positivista asegura que existen factores por los cuales una persona delinque, al mismo tiempo, el modelo dinámico interpreta que todas las personas tenemos la capacidad de transformar cómo vemos el delito durante los años. Por tanto, una persona puede tener diferentes enfoques del porqué a la criminalidad. Y aquí es donde se menciona la teoría del desarrollo, cómo una persona puede cambiar su perspectiva del crimen dependiendo de su infancia y adolescencia. El cambio con respecto a la vida, o sea, todos los cambios matrimoniales, los divorcios, por empleo, por educación o por las personas con quienes nos juntemos y tengamos algún tipo de relación. Un modelo dinámico, como el que hemos estado hablando, nos permite interpretar que la criminalidad no es una característica estable. Se nos está tratando de prevenir y mitigar el hecho de que cualquier persona, dependiendo de las circunstancias en las que se vea envuelta, puede llegar a ser un criminal, o incluso personas que han sido criminales pueden dejar de serlo. Esta es una buena herramienta que nos ayuda a desligar el tiempo de los factores, porque tenemos la tendencia de creer que son estáticos. Sin embargo, esto abre otro dilema moral sobre la causalidad y la correlación de los factores, pero no vamos a entrar mucho en ese apartado. Por último, número 4, los modelos de control o los no etiológicos. Aquí no nos vamos a centrar en qué nos lleva a delinquir, sino más bien a qué nos impide hacerlo. Ya hemos visto en otros modelos que el ser humano está consciente de lo que hace y lo decide. Hemos visto a partir de la positiva, tenemos varios factores y podemos escoger alguno para poder explicar el comportamiento criminal. Y gracias al modelo dinámico podemos interpretar que con cada uno de nosotros la criminalidad avanza, aumenta o disminuye dependiendo de nuestras acciones o situaciones a lo largo de nuestra vida. Para las teorías de control nos vamos hacia el otro lado de la moneda. Hay situaciones que nos provocan delinquir, pero ¿qué situaciones o qué objetos, personas son quienes nos impiden hacerlo? Pues Hirschi nos menciona que es gracias a los lazos sociales los que nos inhiben de llegar a la conducta criminal. Es básicamente lo contrario a lo que vimos en el modelo dinámico o incluso en el positivo. Por otro lado, tenemos el labeling approach, o sea, el etiquetamiento, el cual se basa en la reacción social. Las instituciones, los medios, las personas, la sociedad en general, cómo es que nosotros percibimos a otra persona y la llegamos a catalogar como criminal. Nos estaremos dando cuenta que el factor principal de la teoría del control es lo social. Ahora bien, ya que estuvimos estudiando cada una de estas teorías, hablando un poco de ellas, comparándolas las unas con las otras y al mismo tiempo haber hecho algunas conclusiones, hablemos de recomendaciones. Primera conclusión, debemos comprender antes que castigar. Es que como recomendación, lo importante es humanizar la criminología, llevar nuestra carrera, nuestro estudio hacia una justicia más restaurativa. Realmente nosotros no obtenemos nada en castigar, lo único que podemos hacer es escuchar y prevenir. Eso no quiere decir que vayamos a justificar, porque comprender no es lo mismo que perdonar. Pero nuestros métodos de estudio nos invitan a poder entender cada uno de los factores por los cuales una persona llega a delinquir. Por lo tanto, podemos prevenir que los individuos lleguen a tal extremo. Conclusión número 2. Nuestro mundo a día de hoy está globalizado, es cambiante, es desigual. Podemos aprender de lo que los profesionales y estudiosos del pasado nos pueden entregar. Sin embargo, nuestro presente debe de adaptarse y tratar de mantener su vista hacia el futuro. Como recomendación, diría que sería esencial que la criminología trabaje de la mano con la tecnología y de esta manera adaptarse a las nuevas formas de delito y control social.